Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, capítulo 27. La laguna hacía en la orilla unos flequitos cribados. Por la parte media, en unos juncales ralos, gritaban los pájaros salvajes. Una fatiga grande pesaba en mi cuerpo y en mis pensamientos, como un hastío de seguir siempre en el mundo sembrando hechos inútiles. Iba a pasar un momento triste, el momento que en mi vida representaría más que ningún otro un desprendimiento. 3 años habían transcurrido desde que llegué, con un simple recero, a trocarme en patrón de mis heredades. Mis heredades. Podía mirar alrededor en redondo y decirme que todo era mío. Esas palabras nada querían decir. ¿Cuándo en mi vida de gaucho pensé andar por campos ajenos? ¿Quién es más dueño de la pampa que un recero? Me sugería una sonrisa el solo hecho de pensar en tantos dueños de estancias metidos en sus casas, corridos siempre por el frío o por el calor, asustados por cualquier peligro que les impusiera un caballo arisco, un toro embravecido o una tormenta de viento fuerte. ¿Dueños de qué? Algunos parches de campo figurarían como suyo en los planos, pero la pampa de Dios había sido bien mía, pues sus cosas me fueron amigas por derecho de fuerza y vaquía. Está visto que en mi vida el agua es como un espejo en que desfilan las imágenes del pasado. A orillas de un arroyo resumía antaño mi niñez. Dando a beber a mi caballo en la picada del río, revisé 5 años de andanzas gauchas. Por último, sentado sobre la pequeña barranca de una laguna, en mis posesiones, consultaba mentalmente mi diario de patrón. Si al recibir mi campo de manos de don Leandro hubiera seguido mi sentir, andaría aún dejando un rastro de mi tropilla por tierras de eterna novedad. 2 cosas me decidieron entonces a cambiar de parecer: los consejos de mi tutor, apoyados en claras razones, y el refuerzo de estos me llegaban por boca de mi padrino. Más sólido argumento fue recibir de don Segundo la aceptación de quedarse en el campo. Casi de más está decir los 2 primeros años viví en el rancho de mi padrino. Desde mi llegada, por cierto, no miré a la casa principal como residencia de elección. Conservaba yo muy vívido un instinto salvaje que me hacía tender cama afuera y escapar de todo encierro. También continué levantándome al alba y acostándome a la caída del sol como las gallinas. La casa grande y vacía, poblada de muebles serios como mis tías, no me veía más que de paso. Seguía en sus vastos aposentos siendo del otro hombre, cuya memoria no podía acostumbrarme a encarar como la de un padre, y además me parecía que también ella se iba a morir, significando su presencia solo un recuerdo frío. De haberme atrevido, la hubiera hecho echar abajo, como se degüella por compasión a un animal que sufre. Como el potrero a cargo de don Segundo quedaba lindando en el campo de los Galván, nos reuníamos frecuentemente con Raucho. Nuestra amistad se había sellado muy pronto, ofreciéndonos como prenda de simpatía el gusto de intercambiar potros. Él me dio los primeros galopes a unos bayos, que me regaló para entablar la tan deseada tropilla de ese pelo. Yo le correspondí de igual modo y en igual cantidad con unos alazanes. Mutuamente nos servimos de padrinos durante la mansadura. Nuestro compañerismo, por cierto, no podía haberse cimentado mejor ni de modo más gaucho, para 2 muchachones que andaban a caballo de sol a sol. Era una forma de estar siempre presentes el uno para el otro. Nuestro trato era frecuente en lo de don Segundo, sin contar los días en que don Leandro nos llamaba a su lado, para enseñarnos el manejo de un establecimiento, pero en casa de mi padrino pasábamos los mejores ratos, mano a mano con el mate o una guitarra por medio, mientras el grande hombre nos contaba fantasías, relatos o episodios de su vida, con una admirable limpieza y gracia que ha tratado de evocar en todos estos recuerdos. Fue a raíz de esas charlas que Raucho acertó a influenciarme con aficiones suyas. Sabía una barbaridad en cuanto a lecturas y libros. Prestándome algunos me hablaba largamente de ellos, pero qué diferencia. Mientras yo me veía limitado no solo por el idioma, sino por mi falta de costumbre, él leía con extraordinaria facilidad, lo mismo en francés, italiano y en inglés que en español. Al lado de esto, Raucho me parecía a veces una criatura libre de dolores, sin verdadero bautismo de vida.
Otro motivo de su conversación era el de sus aventuras y diversiones. ¿Qué creía que iba a encontrar? La vida, a mi entender, estaba tan llena que el querer meterle nuevas combinaciones se me antojaba lamentablemente infantil. Mis argumentos simples nada podían contra su fantasía y al fin lo dejaba desfogarse a su gusto. Mi nacimiento, por otra parte, me impedía encargar ningún amorío como una diversión. A todo esto, poco a poco, me iba informando de un nuevo carácter y nuevas aficiones. A mi andar cotidiano sumaba mis primeras inquietudes literarias. Buscaba instruirme con tesón. Pero no quiero hablar de esto, en estas líneas de alma sencilla. Basté decir que la educación que me daba don Leandro, los libros y algunos viajes a Buenos Aires con Raucho, fueron transformándose extraordinariamente en lo que se llama un hombre culto. Nada, sin embargo, me daba la satisfacción potente que encontraba en mi existencia rústica. Aunque no me negara a los nuevos modos de vida y encontrara un acervo gusto en mi aprendizaje mental, algo inadaptado y huraño, me quedaba del pasado. Y esa tarde iba a sufrir el peor golpe. Miré el reloj, eran las 5, monté a caballo y fui para el lado del callejón donde hallaría a mi padrino. Resultaba ya imposible retenerlo. Después de tanta insistencia inútil, él estaba hecho para irse, siempre, y 3 años de permanencia en un lugar lo habían saturado de inmovilidad. Demasiado sentía yo en mí la absorbente sugestión de todo. Camino para no poder comprender que don Segundo Huella y vida eran una sola cosa, y quererme y tenerme que quedar. Nos saludamos como siempre, a la par tranqueando, hicimos una legua por el callejón. Entramos en un potrero para cortar campo y llegamos hasta la loma nombrada del Toro Pampa, donde habíamos convenido despedirnos. ¿No hablamos? ¿Por qué? ¿Para qué? Bajo el acto de una mano ruda recibí un mandato de silencio. Tristeza era cobardía. Volvimos a desearnos con una sonrisa las mejores de la suerte. El caballo de don Segundo dio el anca al mío y realicé en aquella divergencia de dirección todo lo que iba a separar nuestros destinos. Lo vi alejarse al tranco, mis ojos se dormían en lo familiar de sus actitudes. Un rato ignoré si veía o evocaba. Sabía cómo levantaría el rebenque, abriendo un poco la mano, y cómo echaría adelante el cuerpo, iniciando el envión al galope. Así fue. El trote de transición le sacudió el cuerpo como una alegría, y fue el compás conocido de los cascos, trillando distancia. Galopar es relucir lejanía. Llegar no es, para un recero, más que un pretexto de partir. Por el camino, que fingía el arroyo de tierra y caballo jinete, repecharon la loma, difundidos en el cardal. Un momento la silueta doble se perfiló nítida sobre el cielo, sesgado por un verdoso rayo de atardecer. Aquello que se alejaba era más una idea que un hombre, y bruscamente desapareció, quedando mi meditación separada de su motivo. Me dije, ahora va a bajar por el lado de la cañada, recién cuando cruce el río lo veré asomar en el segundo repecho. El anochecer vencía lento, seguro, como quien no está turbado por un resultado dudoso. Unas nubes tenues hacían largas estrellas de luz. La silueta reducida de mi padrino apareció en la lomada. Pensé que era muy pronto, sin embargo era él. Lo sentía porque a pesar de la distancia no estaba lejos. Mi vista se ceñía enérgicamente sobre aquel pequeño movimiento en la pampa solemne, somnolente. Iba a llegar a lo alto del camino y desaparecer. Se fue reduciendo como si lo cortaran de abajo en repetidos tajos. Sobre el punto negro del chambergo mis ojos se aferraron con afán de hacer perdurar aquel rezago. Inútil. Algo nublaba mi vista, tal vez el esfuerzo, y una luz llena de pequeñas vibraciones se extendió sobre la llanura. No sé qué extraña sugestión me proponía la presencia ilimitada de un alma. Sombra, me repetí. Después pensé casi violentamente en mi padre adoptivo. Rezar. Dejé sencillamente fluir mi tristeza. No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad, pero eran cosas que un hombre jamás se confiesa. Centrando mi voluntad en la ejecución de mis pequeños hechos, di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desangra. Fin.